pueden acceder. Entonces, la idea de hoy es trabajar en gases, leyes de los gases. Ya hay una especie de laboratorio virtual que se les colocó a ustedes, que es el reto 6. Por eso el reto 6 hace parte del segundo parcial, que es gases, o sea, digamos que toda la información de gases, más primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados sería parte del segundo parcial. Características del segundo parcial: no tiene teórico, como si lo tuvo este. No tiene, bueno, hay parte de acumulación, o sea, usted allá va a necesitar sí o sí buscar propiedades en tablas, por lo tanto es necesario que usted maneje el concepto de sustancias puras. Bueno, entonces vamos a comenzar como tal hoy. Ya les mandamos el código, ya tienen el código del trabajo. En este momento hay 69 personas, no todos los 93 están conectados. Vamos a ver igual. Profe, qué pena es. Ahora sí. Listo, no hay problema allí. Listo, entonces, bueno, vamos iniciando por lo pronto. Yo sé que ahí poco a poco lo van tomando. Y vamos viendo entonces que ustedes ya hicieron una prueba, ustedes ya hicieron, los que lo hicieron, era el reto 6, que es sobre la ley de los gases, que habla de que las variables termodinámicas, llamadas temperatura, presión, volumen, pues se relacionan de cierta forma que el comportamiento de una va a depender de la otra, o lo que haga una va a depender de Profe, la otra. qué pena interrumpirlo. ¿Podría repetir dónde se tengo que canjear el código o meter el código? Porque ¿Cuál entré al, código? ¿Cuál el código? es que me perdí un poquito porque ajá, nos dijeron que el código que nos daban la actividad que anterior, la de los simuladores, daba acceso a un material. Sí, sí, sí. El código que es un nombre de un personaje dentro del juego. Sí, eso todavía no lo hemos utilizado. O sea, ese código todavía téngalo ahí, ya lo anotaron. Y eso va a hacer que les abra un archivo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, bueno, listo, no hay problema. Entonces, bueno, habíamos comentado que nosotros tenemos pues varias ecuaciones, unas ecuaciones para definir las leyes de los gases, o sea, cómo se comporta una variable en un gas de acuerdo a otras variables. Entonces, en resumen, vamos a ver aquí. En resumen, nosotros teníamos varias leyes. Teníamos eh, ley de Boyle, teníamos la ley de Gay-Lussac y teníamos la ley de Charles, ¿cierto? Cada una de ellas, usted tiene unas variables que se llama temperatura, presión, volumen, otras se llaman número de moles y ahí hay otras ecuaciones de ahí en adelante. Y a partir de esto o de la cantidad, pues usted tenía esta ecuación, ¿cierto? Entonces, pero bueno, y entonces, ¿por qué hablamos de ecuaciones de estado? Entonces ya les voy a mostrar como tal. Entonces, hablamos de ecuaciones de estado. Acá. Hablamos de ecuaciones de estado cuando manejamos o cuando hablamos una ecuación matemática que relaciona variables termodinámicas. Entonces, la ecuación de temperatura que depende o cómo se comporta con respecto a la presión, o la temperatura o el volumen, cómo se comporta con la temperatura. Eso es una ecuación matemática que relaciona o que tiene dentro de esa ecuación o dentro de sus términos, tiene variables termodinámicas. A eso se le llama ecuación de estado. ¿Qué sucede con las ecuaciones de estado? Las ecuaciones de estado tienen una mayor facilidad de manejo. ¿Cómo así que una mayor facilidad de manejo? Sí, porque usted en una sola ecuación puede ver el comportamiento de una variable con respecto a la otra. Claro, es mucho más fácil llevar una ecuación, ponerle los términos a esa ecuación y despejarla, que trabajar, por ejemplo, con tablas de vapor, como ya lo han hecho ustedes en el parcial número 1. Pero, ¿qué sucede cuando usted trabaja cuando usted trabaja las ecuaciones o estas ecuaciones de estado? Pues tiene menor exactitud. ¿Cómo así menor exactitud? Sí, resulta que si usted tiene esta, la ley de Boyle, ¿cierto? Entonces, generalmente ustedes hacían un gráfico, permítame aquí
A ver, en el laboratorio que les pedían el reto 6, generalmente ustedes tenían una gráfica al final que le decían, hey, grafiquen lo que usted tiene. Entonces, por ejemplo, Gay Lussac trabaja con temperatura y presión. Entonces le decía, mire, usted tiene aquí presión, usted aquí tiene temperatura. Entonces usted tenía unos datos. Usted tenía dos datos, por ejemplo, a este valor de temperatura tenía la presión, a este valor de temperatura tenía esta presión. O sea, este es el dato número 1 y este es el dato número 2, ¿cierto? Y claro, usted para sacar la ecuación, pues simplemente unía estos dos puntos, ¿cierto? Y con esos dos puntos usted ya puede sacar una ecuación de una línea. Fácil. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, usted tiene más puntos y este punto da por aquí y este da por aquí y este da por aquí? O sea, punto 3, punto 4, punto 5 y así sucesivamente. Pues ya usted esa ecuación de una línea que usted había sacado al inicio ya no va a pasar por todos los puntos. O sea, hay puntos en los cuales no caen encima de la línea. O sea que esa ecuación que usted había hecho originalmente, que decía, por ejemplo, no sé, presión igual a 4 temperatura más 2, por poner un ejemplo de una ecuación de una línea recta que tiene presión y tiene temperatura. Es un ejemplo. Ya no le va a servir para el punto 3 ni le va a servir para el punto 4. Entonces, para usted poder hacer eso, usted tiene que hacer un ajuste. O sea, usted tendría que decirle a él, mire, ecuación de la línea recta, ajústese de tal forma que yo pueda sacar una ecuación, vamos a hacerla por aquí, que trate de unirme todo esto. Entonces, usted podría hacer esto. Y tratar por medio de esta ecuación, de una ecuación que ya no es una línea, por medio de esta ecuación, tratar de recolectar la mayor posibles puntos. Pero si usted tiene más puntos o si usted tiene más valores experimentales, eh, y me pasa sacando, listo, entendido. Y usted tiene más puntos, usted va a encontrar que cada vez esta línea de la ecuación no va a tomar todos los puntos. Por lo tanto, no es tan exacta el utilizar una ecuación matemática. Es mucho más fácil porque usted con una sola ecuación pues reemplaza el valor de la temperatura y le da un valor de la presión, pero no es tan exacto como si sucede con las ecuaciones o con las tablas de vapor, que usted coge las tablas de vapor y está pues un poco más cercano a los puntos. O sea, tiene muchos puntos. ¿Hasta ahí entendido? ¿Hasta ahí me entienden lo que he comentado sobre por qué es menos exacto utilizar una ecuación de estado? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Listo. En términos generales es que tener una ecuación no me garantiza que todos los puntos de la experiencia o del experimento me caigan encima de esa curva. No necesariamente. Pues obviamente va a tener un grado de error. Y ahorita venimos con el término gas y vapor. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque yo puedo decir, yo tengo gas de agua. Y no necesariamente tiene gas de agua. ¿Cuál es la gran diferencia entre gas y vapor? Aquí vamos a colocar ecuación es menos exacto. Menos exacto y que tablas. Y vamos a ver que la gráfica, entonces decimos, hey, usted tiene una gráfica del domo. Salió así, pero bueno, del domo, donde tiene temperatura, volumen, por poner un ejemplo, tiene el domo, al inicio no se extiende tanto, después del punto crítico sí, y aquí tiene el famoso punto crítico, ¿cierto? Lado derecho, perdón, el lado izquierdo es líquido saturado, líquido comprimido y líquido saturado, y lado derecho se llama vapor saturado y vapor sobrecalentado.
Entonces, la gran diferencia que existe entre el término vapor y gas es qué tan lejos está del punto crítico. ¿Cómo así? Si está muy cercano al punto crítico, eso es lo que nosotros hemos llamado como vapor. ¿Vapor qué? Si está pues en esta zona, es vapor sobrecalentado. Si está en esta curva, es vapor saturado, ¿cierto? Y si está pues por esta zona, es vapor. Y hemos llamado gas cuando se comporta o está muy arriba, está muy lejos. Cuando está tan lejos del punto crítico, ahí es donde se llama gas. ¿Por qué? Porque las moléculas están totalmente separadas, tiene una temperatura muy alta, tiene unas condiciones que el gas está tan expandido, o sea, tiene tanto volumen que no está susceptible a que se condense. Cosa contraria que sucede cuando estamos muy cerca de la zona de saturación, que este vapor sobrecalentado, reduciéndole una cierta cantidad de energía, puede llegar a vapor saturado y con una mínima cantidad de energía que usted le quite, se condensa. O sea, va a generar gotas de líquido. Entonces, conclusión, ¿cómo diferencio o cómo yo sé que es vapor o es gas? ¿O cuándo puedo utilizar el término vapor o el término gas? El término vapor es cuando está muy cerca a la zona de saturación o muy cerca del punto crítico, y el término gas cuando está a un valor muy alejado del punto crítico. ¿Listo? Profe, Esa es, profe, disculpe, ¿qué tan alejado vale, tiene que estar, o sea, ya para que lo vamos a ver funcione? eso. Eso es una muy buena pregunta, Valeria, porque ¿cómo sabe uno que yo soy un gas? Y si soy un gas, que soy un gas ideal. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, ya tengan la pregunta allí. Entonces, vamos a ver el término gas ideal. Sí, ¿cómo hacemos entonces el término gas ideal? Y aquí viene entonces lo que estamos tratando de trabajar con el laboratorio. Entonces, vamos a ver gas ideal. Pero para llegar al gas ideal, entonces primero está la ley de Boyle. ¿Alguien me puede decir en qué consistía la ley de Boyle? ¿Qué decía la ley de Boyle? Eh, Una Dígalo. relación entre volumen y presión, ¿no? ¿Volumen y presión? Ok, entonces usted dice que es un volumen. Directamente proporcional. ¿Cuál? Profe, dice que para un gas en temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión sobre este. Ajá. O sea, uno dice, el volumen se comporta de forma inversa, o sea, a mayor presión, menor volumen, ¿cierto? Siempre y cuando usted tenga temperatura y número de moléculas constante. Ese es el gran resumen de lo que ustedes hicieron en ese laboratorio. O dicho de otra forma, B1 por P1 es igual a B2 por P2. Alguien lo llamaba BP, Popo, ¿cómo es? Ya me olvidó, Poti, Bopo, Rito BP. Bopoti. Pero ahí usted me está hablando, cuando habla del T, es la temperatura. Por eso aquí no suena la T o el TO. Pero bueno, ya lo vamos a ver, pero bueno, van por la idea de que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Luego viene la ley de Gay-Lussac, que dice que hay una relación entre la presión y la temperatura. ¿Cómo es la relación? Es directamente proporcional. De hecho, aquí, bueno, aquí debería ir así, inversamente proporcional e inversamente proporcional, porque esta proporcionalidad luego se va a convertir en una constante. ¿Ya? Entonces, uno diría aquí que es directamente proporcional cuando usted tiene la presión y el número de moléculas constante. O dicho de otra forma, presión 1, temperatura 2 es igual a presión 2, temperatura 1. O sea, lo que uno diría pito poti. O sea, más o menos así es que uno lo reconocería. Y está la otra, la última ley, que se llama la ley de Charles. O sea, ustedes trabajaron otros términos, otras cosas, pero ya lo vamos a ver. Que si aquí está volumen, presión y acá está temperatura, presión, temperatura, acá estará el volumen
con la temperatura. Y me dice que manteniendo constante la presión y el número de moléculas. Y que es directamente proporcional. O sea que uno diría, volumen 1, temperatura 2 es igual a volumen 2, temperatura 1. Esas son, en resumen, lo que ustedes hicieron en ese pequeño laboratorio. Pero resulta que a partir de estas tres, yo puedo sacar algo que se llama la ley combinada de los gases. O sea, meter todas estas ecuaciones en una sola. ¿Cuál es la ecuación que saldría acá? Entonces voy a decir volumen y voy a colocar es, al mismo tiempo el volumen es inversamente proporcional a la presión y al mismo tiempo el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que yo borro este 1 y en vez de colocar el 1, coloco la temperatura. ¿Cierto? O dicho de otra forma, volumen 1, presión 1 sobre temperatura 2 es igual a una constante y al mismo tiempo esa constante es igual al volumen 2, presión 2, temperatura 1. Otras personas lo organizaron, ¿cierto? Otras personas lo colocaron y dijeron volumen 1, presión 1, temperatura 2, igual a volumen 2, presión 2, temperatura 1. O sea, pasaron a multiplicar los denominadores de ambos lados. Y entonces de ahí es donde sale el bipito igual a bopoti. O sea, en vez de colocar un 2, yo coloco un 0. Entonces sería bipito igual a bopoti. Y esto se da siempre y cuando se mantenga ¿qué constante? ¿Qué se debe mantener constante aquí, jóvenes? K. ¿Qué? Sí, K es el número que sale a partir de esta La división. temperatura, profe. No, porque la temperatura está en la parte La inferior. masa. La N, ¿no? La N. Número de Mire que partículas. aquí, mire que la N y la N en las tres se quedó constante. Entonces, cuando usted mantiene constante, se cumple esta relación. Ahora, ¿cuál es la relación? Que eso era una de las preguntas que le hacían en este famoso laboratorio. ¿Qué le Profe, decía usted? Dígame. hay un error en las ecuaciones Dígame cuál. en donde están en fracción ahí va temperatura 1 abajo. En esta. Sí, BP. sí, ahí va temperatura 1. Sí, tienes toda la razón. Tiene toda la razón, muchas gracias. ¿Por qué? Porque esta temperatura que yo tomé de acá pertenece completamente válido. Temperatura 1, exacto. Temperatura 2, entonces cuando yo multiplico en X, exacto, sí me da el 2. Muchas gracias. Y entonces hay otra que le dice a usted, mire, usted tiene un volumen y usted tiene un número de moléculas. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es la relación número de moléculas volumen? Es directamente proporcional. Directo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que usted si tiene mayor moléculas, pues va a ocupar más volumen. Otra forma de verlo, entre más pelotas de ping-pong tenga usted, pues más espacio le va a ocupar en una bolsa. Más o menos es lo que le dice usted. Entonces, si yo combino esta información con esta que acabamos de ver en una sola ecuación, de ahí es donde sale el famoso, entonces lo volvemos a meter acá, volumen es directamente proporcional a la temperatura, al número de moléculas e inversamente proporcional a la presión. Yo acomodo esto y yo puedo decir, mire, vamos a colocarlo aquí, presión por volumen específico sobre temperatura por número de moléculas es lo que yo he llamado una constante. Pero esta constante nosotros la hemos llamado R. RU, ¿qué es RU? ¿Alguien sabe qué es RU? La constante de los gases, ¿no? Constante universal de los gases. Que para los que de pronto no se acuerden era 8, pi. O sea, 8,314.
sea, así uno se acuerda cuál es las unidades de esa constante. Y de ahí es que sale la famosa ecuación. Entonces, si yo acomodo esto un poco más, la famosa ecuación que dice PB, de hecho aquí es volumen, esto es volumen. De hecho, todo esto, aquí yo creo que hay que hacer una pequeña aclaración. Todos esos volúmenes son volúmenes totales. ¿Por qué? Porque todavía está el número de moléculas acá. Entonces ya voy a corregir eso. PB igual a RU por N por T. Y esto es lo que nosotros hemos llamado, ahora sí, por vagos, nos rajamos todos, bueno, está mal acomodado, pero esto es ley de los gases ideales. Ley de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, voy a hacer la corrección para que, y sepan por qué, porque es que nosotros hemos hablado de, nosotros hemos hablado de volumen, voy a borrarlo aquí y me toca borrarlo en todo esto, es volumen total, no es volumen específico. Obviamente el volumen específico también se rige por esto, pero ya vamos a ver en qué sentido. Voy a corregir, es volumen total. ¿Listo? Pueden hacer sus preguntas si lo desean. Entonces vamos a colocarlo acá. Volumen, 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 volumen. Listo. Y entonces aquí ya yo corrijo acá. Profe, también en la ley de Charno tiene que corregir. Sí, todas. Todas. De hecho son todas. Sino que digamos como para avanzar y yo eso lo podría corregir. Pero sí, es en todas porque hemos hablado del volumen. No hemos hablado simplemente del volumen específico. Aquí, bueno, y aquí volumen y volumen. Y aquí voy a hacer la corrección acá. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Hemos hallado una ecuación. Dígame, ¿de qué tipo es esta ecuación? ¿Una ecuación lineal, cuadrática, exponencial? ¿Cuál creen usted? Lineal no. El lineal, Es ¿no? una ecuación lineal. O sea, es lo que hemos visto nosotros. ¿Se acuerdan de esto que hicimos ahora? La ecuación en verde. Yo fácilmente podría decir que esa ecuación de verde, esta ecuación en verde, yo podría decir que es P por B igual a N por R U por T. Vamos a corregir acá. RU por T. O sea, esta ecuación verde es esta línea que se encuentra acá. Entonces, como pueden ver usted, esa ecuación pues va a tener muchos errores, no va a ser tan exacta porque se le pueden perder puntos que no caen encima de la ecuación de la línea. ¿Qué otra forma o cómo la podemos ver nosotros la ecuación también? Ah, bueno, yo también puedo decir que esto es lo mismo que decir P por B es igual a la constante universal por el número de moles. El número de moles, ¿cómo se define? ¿Cómo se define el número de moles? ¿Alguien sabe? La cantidad Por de Avogadro, Dependiendo profe. del elemento. Bueno, ¿Cómo, del cómo? compuesto. Dependiendo del compuesto del elemento. Sí, sí, pero exacto. Entonces, sería peso o la masa sobre el peso molecular. Es al contrario. M sobre el peso molecular por T. O sea, N es igual a masa, peso molecular. ¿Cierto? Entonces, esto, cuando yo lo hago así, yo puedo hacer, acomodar un poco más. Entonces yo puedo decir, mire, P por volumen sobre la masa es igual a la constante universal de los gases sobre el peso molecular por T. ¿Cierto? Y entonces, permítame. Entonces, aquí es donde encontramos el famoso P que da volumen total sobre la masa. Volumen específico. Volumen específico. Voy a ponerlo acá, volumen específico igual. ¿Y qué da R de universal de los gases sobre el peso molecular?
la famosa R, ya les voy a explicar qué es esta R, que es una constante, pero que ya es específica para cada sustancia. Entonces yo puedo ver que aquí dice PB igual a RT. Entonces, voy a abrir en este momento el libro, permítanme, el libro Termodinámica, material de apoyo, capítulos del libro, donde está el capítulo de las tablas de vapor. Permítanme, ya lo abro. Y vamos a presentar allá. Está abriendo mientras tanto. Entonces, ¿qué le comento? Esa R ya no es para todos los gases, sino que va a depender qué sustancia es. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, aquí está. Y mire que en la tabla A1, hay una columna que se llama R, no RU. No es RU. Profe, ¿dónde puedo ver el valor de RU? De la constante universal de los gases. Al final de todas las tablas, donde están las tablas de conversiones, aquí estoy al final de esas tablas, permítame, yo lo busco. Lo que está cargando. Vamos a ver, creo que por aquí hay unas preguntas. Ah, no. Mira que aquí, bueno, aquí están las constantes y aquí hay unas constantes. Y está la constante universal de los gases, RU, que tiene un valor de 8.pi, 8.314. Aquí está como la constante. Ahora, cuando yo divido esta RU, 8.3447, yo lo divido sobre el peso molecular específico de alguna sustancia. Entonces vamos de nuevo acá. Voy a encontrar lo que en esta tabla se llama esta constante. Entonces mire que la constante R cambia, el valor cambia dependiendo de la sustancia. ¿Por qué? Porque es el mismo R sub U o constante universal de los gases, pero es dividido sobre el peso molecular y el peso molecular de cada sustancia cambia. Entonces estos valores que se encuentran acá es específico para cada sustancia. Y esos valores de R son los que nosotros utilizamos, los que nosotros trabajamos en esta ecuación. PB igual a RT. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, RU no es igual a R. No, eso es una buena aclaración. R es diferente a RU. Y R es igual a RU sobre el peso molecular. Esa es la gran diferencia. Que esta R es particular porque tiene el peso molecular de la sustancia que usted está trabajando. Si usted trabaja agua, acá debe ir 18. Si usted aquí trabaja oxígeno, aquí debe ir 32. O sea, esos valores que están en la tabla A1 es los que se pone acá, pero usted no lo necesita dividir 8.314 sobre este peso molecular, sino que mira directamente el valor de la constante universal para cada una de las sustancias que se reporta o se tabula en esa A1, en esa tabla A1. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Perfecto. Listo. Entonces, volviendo de nuevo a la presentación, recuerde que si tienen dudas, cualquier duda que tenga, la revisamos. Entonces, mire lo que dice, ok, entonces volvamos acá, ya sabemos que hay una ecuación que reunió todas las leyes de los gases, inclusive con las moléculas, donde nada varía, nada se mantenía constante, variaba la presión, la temperatura, el volumen, el número de moléculas, todo variaba. Y se creó el término gas ideal. Entonces, el término gas ideal es una ecuación, y aquí faltaría entre paréntesis, matemática, una ecuación que tiene multiplicando, dividendos, no tiene sumando, no tiene restandos, pero tiene multiplicando y dividendos, que sería una ecuación matemática que combina las variables de presión, volumen, número de moléculas y temperatura en esa misma ecuación. O sea, la PB igual a NRT, NRUT. Basados en las actividades realizadas, trate de escribir la ecuación. Ya lo hicimos. O sea, a partir de lo que ustedes ya hicieron, escribimos la ecuación, que era PB igual a RT. Y como clave, podemos decir que lo que está inversamente proporcional está al otro lado de la ecuación. Esto era para que ustedes sacaran como tal la ecuación.
Ahora sí, características. Esto lo pueden apuntar y es para que lo tengan presente. ¿Qué hace que algo sea un gas y más que sea con el apellido gas ideal? Primero, el gas ideal es una sustancia imaginaria. ¿Cómo así que es una sustancia imaginaria? Sí, no es real, o sea, no se comporta, no existe. Lo que hacemos nosotros como ingenieros o lo que hacemos nosotros a la hora de hacer un cálculo es determinar que ciertas sustancias se pueden comportar como la de un gas ideal, o sea, como una ecuación lineal, para poder hacer unos cálculos o para poder determinar unos cálculos. Entonces, es una sustancia que tiende a un comportamiento, se cree que lleva un comportamiento, ¿sí? Pero realmente no existe como tal el gas ideal, es que hemos idealizado su comportamiento. Hemos dicho como que se comporta de esa forma. Se presenta, ojo con esto, se presenta a bajas presiones. ¿Por qué creen ustedes que el gas ideal se presenta a bajas presiones? ¿Qué puede estar sucediendo ahí? El volumen es mayor. El volumen es mayor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que las obligue a estarse unidas. O sea, ellas van a tratar de ocupar el mayor espacio posible y se van a separar completamente. Y a altas temperaturas. Y vuelve la pregunta, ¿por qué altas temperaturas? ¿Qué sucede cuando usted tiene altas temperaturas? Hay mayor Reacciona más fácil. movimiento de las partículas. ¿Cómo el de las partículas qué? Tiene mayor movimiento, profe, mayor Sí, libertad. tiene mayor movimiento, tiene mayor vibración, gana más energía, no se soportan estar cerca. Así como dicen ustedes, si alguien está con el calor, con la humedad, con lo que el término que dicen ustedes, están ensopados, pues no quisiera que más personas estuvieran cerca, eso le pasa a las moléculas. Han ganado tanta energía que realmente ellas se quieren separar mucho más. Entonces, características de un gas ideal. Se da cuando tiene bajas presiones y altas temperaturas. Esas son, digamos, como las características para identificar que es un gas ideal. Algunos gases, digamos, por practicidad, porque ya lo hemos trabajado mucho, porque hemos visto, se pueden considerar como gases ideales. Y estos son el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y los gases nobles, que además de nobles, pues aquí parece que también son ideales. Helio, argón, neón y el dióxido de carbono. Entonces, digamos que en términos generales, esos serían como los gases que uno podría considerar que se comportan como gas ideal. Ahorita les voy a dar una clave para que estén seguros completamente y no tengan pierde. Y esos gases ideal responden a la ecuación PV igual a NRUT, o sea, presión, volumen, número de moléculas, constante universal de los gases por temperatura. Bueno, eso ya lo vimos como tal. Entonces, mire, les voy a mostrar aquí, aquí no era. Vamos a ver, aquí. Profe, ¿puede retroceder un momento a la diapositiva de atrás? Sí, claro. Esta. ¿Me dice cuándo? Bueno, entonces en términos generales, ahí mientras va cumpliendo el compañero, el gas ideal es una forma que hemos buscado nosotros para hacer cálculos rápidos. Es como cuando usted, o el meme que dice, hay dos filas, el de las filas, y hay una fila con una ventanilla que dice gravedad igual a 9,81 y otro que dice gravedad igual a 10. Y esa fila está totalmente llena. O sea, son aproximaciones que se hacen que a veces son muy burdas porque hay un grado de error que se consideran para hacer cálculo rápido. Entonces yo diría, bueno, ¿cuánto volumen me podría ocupar este gas si estoy a ciertas condiciones? Entonces, para no utilizar lo que vamos a ver ahora, pues uno diría, bueno, vamos a hacerlo como un gas ideal, a ver qué volumen inicial nos estaría diciendo y luego lo corregimos o lo refinamos. Ya, profe. ¿Listo? Listo, ok. Profe, una preguntita aquí que me surgió con eso que dijo. Dígame. Sí, o sea, si tenemos los gases ideales y todos los, o sea, tenemos un gas y lo tomamos como un ideal, al cambiar la temperatura, o sea, ya suponiendo un trabajo o algún pedido que nos hicieron, o sea, si aumentamos la temperatura, cada uno se va a comportar diferente o puede tender a ser lineal para poder comprobarlo. Bueno, entonces ahí ve dónde va. ¿Cómo considero yo que yo puedo utilizar la ecuación PV igual a NRT? O sea, la de la gas ideal, deben suceder algunas condiciones. Esas condiciones va a estar relacionado con la pregunta que dijo ahorita Valeria,
Anoten en esas dos están relacionadas. Estas dos tienen algo oculto entre ellas y ya vamos a verlas. Y es que, por ejemplo, ustedes lo que ven a la izquierda ven que es el domo. El domo que viene una presión constante, toca el domo. Recuerde que estos puntos que están acá de inflexión son los de líquido saturado y estos que están acá son de vapor saturado. Entonces usted tiene el domo, se comporta de forma horizontal o se mantiene constante porque está debajo del domo, dentro del domo, y cuando sale sigue su comportamiento normal. Si yo quisiera calcular algún valor, como el volumen específico, algún valor de con un valor de presión y temperatura, por ejemplo, yo voy a hacerlo por gas ideal o lo voy a hacer por otros términos y voy a encontrar, entonces permítame aquí a ver si me permite, aquí, vamos a hacer, no sé si ahí puedo hacer zoom, no me deja hacer mayor zoom. Acá. Yo voy a encontrar, Profe, pero utilice herramienta de recortes, recorte las imágenes y las amplía en sí, el en el tablero. tablero, sí, lo puedo hacer en el tablero, pero creo que ustedes ahí alcanzan a ver estos números. ¿Qué número es este? ¿Sí lo alcanzan a ver? 7.4, profe. 7.4. Esos son los porcentajes de error que tengo yo si utilizo una ecuación de gas ideal. Entonces, mire que la ecuación de gas ideal aquí me da un error del 0%. ¿Qué tuvo que haber pasado acá? ¿Qué sucedió acá? El gas se comportó totalmente ideal. Sí, o sea, se comportó como ideal y que cuando yo lo comparo con las tablas de vapor que encuentro en el libro, pues no hay error. Pero ¿por qué cree que sucede eso? ¿Se acuerdan cuáles son las dos variables que me afectan para que sea Profe, un gas ideal? porque la temperatura está porque está en una alta temperatura, entonces se dice que los gases presentan presiones bajas y altas temperaturas. Y usted Listo. nos está mostrando que Eso aquí hay tiene una alta razón. temperatura. Este punto que está acá no está a alta temperatura, pero sí está a baja presión. O sea, la variable presión tuvo una incidencia para este resultado, porque si vamos a ver la temperatura, el eje Y es la temperatura y aquí estaría cercano al 0%, al 0 Celsius. Entonces, este es por la presión. Pero mire que a medida que yo voy aumentando, va aumentando la presión y al mismo tiempo al aumentar la presión va aumentando el error. Mire, un error del 25%, un error del 49%, un error del 152%. Mire lo que sucede ahora por acá donde yo estoy señalando en este momento. Si ustedes ven, acá vuelve y dice 0, ¿cierto? Y acá dice 0 y mire que aquí se da altas temperaturas y esta isobara es de 0.8. O sea que todo lo que está en gris, se podría considerar como gas ideal. O sea, podría hacer los cálculos como gas ideal. Y yo sé que va a surgir la pregunta de ustedes, profesor, en el parcial, si yo tengo agua y usted me pide el volumen, ¿yo puedo calcular el volumen por la ecuación de gas ideal? De entrada le digo, no. Es muy poco probable que con esas condiciones que tenga el agua, él se considere como gas ideal. O sea, debe tener un extremo, una temperatura extrema y una muy baja presión. Entonces, conclusión, si va a trabajar con aguas con agua en el parcial, no utilice la ecuación de gas ideal, utilice las tablas, para eso las tiene. Entonces, bueno, volviendo acá. Entonces vemos que a ciertas condiciones, utilizar la ecuación de gas ideal viene bien o presenta bajo error. Listo, pero entonces, ¿cómo sé yo? Y ahí es donde viene, bueno, vamos entrando a la pregunta, sí, que cómo sé yo si es un gas ideal o sí, ¿cómo hago yo para ver si con la temperatura, si cambia el comportamiento de gas ideal? Resulta que hay algo que se llama el factor de compresibilidad y en el caso de nosotros el factor de compresibilidad se denomina con la letra Z de zorro, con la letra Z de zorro. Entonces, el factor de compresibilidad lo vamos a conocer, lo vamos a determinar con Z. Entonces viene aquí, describa, y ya vamos entonces a entrar en este momento en las preguntas de los que pusieron atención, describa las características de un gas ideal. Descríbalo. Esto no tiene notas, saben que es una forma de evaluar quiénes están como activos en la clase de hoy. Entonces, describa las características que tiene un gas ideal. Vamos a dar un tiempito. Que no sabría
en qué casos utilizar el R y en qué casos utilizar el RU. Depende de la ecuación. Entonces, si usted tiene la ecuación, el número de moléculas, si usted aquí tiene la ecuación, el número de moléculas, utilice RU. Si, caso contrario, usted no tiene el número de moléculas, sino que tiene el volumen específico, utilice R, porque el volumen específico ya tiene incluido la masa que no tenía acá. Ok, Entonces, pero N, la ecuación usted siempre nos la va a dar o nosotros la tenemos no, que utilizar. ustedes pueden, o sea, ya pueden aprender PV igual a RT. Dependiendo PV, de los datos que nos dé, ¿verdad? sí, exacto, dependiendo de Sería los más que datos que le todo den. eso, ok. Sí, exacto. Samuel, pregunta. Profe, la pregunta mía era, ¿cómo es el comportamiento del agua con respecto a la presión? También es el ¿En, mismo. en qué sentido? ¿Que se comporta en forma lineal? Para no poder utilizar la ecuación de gases ideales. Sí, es una forma curva. De hecho, las ecuaciones, por eso cuando vemos los domos, permítame aquí el domo, ¿dónde tengo el domo? Bueno, ya lo vamos a ver. El domo con isobara, las isobaras son curvas, no son lineales. Entonces, sí, siempre hay un error allí. Ya vamos a verlo. Víctor, Ok. Profesor, una pregunta, ¿en qué unidad está R? R normal. depende, ¿en sistema inglés o en sistema internacional lo quieren? ¿Cuál de los dos? Internacional. En sistema internacional, R, ya se lo voy a mostrar, R se encuentra en kilojoule, kilogramo Kelvin. R sola, ¿no? Kilojoule, kilogramo Kelvin. Pero esa R ya no la dan, o sea, explícita ya. No, no hay Sí, que hacer ninguna operación. esta R ya sufrió el proceso de dividir RU sobre este peso molecular. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí ya el 78% respondió. Vamos a bajar allí. Y característica generalmente, entonces vamos, dice bajas presiones, es correcto. Altas temperaturas, es correcto. La gráfica de su ecuación es una línea recta, sí, sí es gas ideal, eso es cierto. Se comporta de manera predecible lineal, es cierto. Bajas condiciones de presión y altas de temperatura, sí. En términos generales, es eso lo que estamos diciendo acá. Listo, permítame aquí. Ok. Entonces, ¿se acuerda que decía, mire, estas ecuaciones que están acá, esta es una isobara, esto es una línea. Y uno puede decir, bueno, se comporta, pero las que están mucho más cercanas al punto crítico tienden a curvearse, tienden a ser curvas. Entonces allí no tiene un comportamiento de gas ideal y no podría utilizar como tal la ecuación de gas ideal. En resumen, entonces viene el factor de compresibilidad. Estamos hablando del factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad es una corrección que le debo hacer a la ecuación de gas ideal. ¿Cómo así? Sí, usted tiene la ecuación de gas ideal, pero resulta que no todo se comporta como gas ideal y hay que hacerle una corrección para que realmente se ajuste a los valores que uno necesita. La idea del gas ideal, imaginen que el gas ideal es una pelota, una burbuja, una esfera perfecta, una esfera de una bola de billar. Imaginen que es una bola de billar perfecta, brillante, suave, no tiene, o sea, está nueva, no tiene todavía marca ni nada. Eso es lo que uno consideraría gas ideal y en ese caso el Z o el factor de compresibilidad es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a hacer la corrección es el mismo gas ideal. Profe, no entiendo cómo así lo que usted está diciendo. Entonces, permítame aquí. Le coloco. Yo lo acomodo. Factor de compresibilidad. Y el factor de compresibilidad, que lo hemos llamado Z, ¿cierto? Hemos dicho o hemos comentado que se define o lo que estaba era P por B
igual a R por T. Mire que la ecuación de gas ideal es P por B igual a RT. Esta es la ecuación que nosotros definimos por gas ideal. Y acá implícito está que aquí hay un 1, un número 1, ¿cierto? Entonces, cuando Z es igual a 1, es cuando yo digo que es un gas ideal. Cuando Z me dé igual a 1, es un gas ideal. ¿Ya? Ahora, cuando esto me da diferente de 1, es cuando yo digo, hey, él es un gas real. Les voy a verlo acá, ya les voy a mostrar. ¿Ya? Como dicen acá, vamos a hacer el recorte. Ujú. Y vamos a ir al tablero. Entonces vamos a ver que Z es igual a 1 cuando es gas ideal. Y cuando el gas ya es diferente de 1, se comporta como gas real. Entonces, si Z es diferente de 1, ¿cierto? Es un gas real. Y entonces en este caso ya sé que sí o sí no puedo, o sea que el P por B igual a R por T ya no lo puedo utilizar. Entonces, ¿qué debo utilizar o qué puedo utilizar? Ah, puedo utilizar el P por B igual a R por T, con una gran diferencia que tiene el Z. Donde el Z, volvemos, es una corrección. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la corrección por no ser un gas ideal. ¿Me toman la idea allí, jóvenes? Sí, profe. Listo. Ahora, profe, pero ¿cómo se calcula o cómo se obtiene o cómo puedo yo determinar el valor de Z? Entonces vamos a ver que el valor de Z, resulta que muchas experiencias, hicieron muchas experimentación y empezaron a notar que cuando usted dividía la presión, el valor de presión que tiene sobre la presión crítica o la temperatura que usted tiene sobre la temperatura crítica, muchas sustancias, llámese metano, etileno, etano, propano, agua, o sea, muchas sustancias caían sobre la misma curva, ¿sí? O sea, después de que usted dividiera la temperatura, la presión sobre la presión crítica o la temperatura sobre la temperatura crítica y tratara de graficar esos resultados, encontraba que esos puntos caían sobre una misma gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, permítame aquí, vamos a tomar este pantallazo. Y vamos a trabajarlo acá. Entonces vamos a ver que, mire que aquí dice TR, donde TR es temperatura reducida, que es igual a la temperatura que usted le estén diciendo, hey, un gas se comporta a cierta temperatura sobre la temperatura crítica, así sale la temperatura reducida, y adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque es temperatura sobre temperatura, o sea, Celsius sobre Celsius o Kelvin sobre Kelvin. La pregunta ahora es, ¿de dónde saco yo el valor o de temperatura reducida o de presión reducida? ¿De dónde creen que yo puedo sacar esos valores? Jóvenes. Profe, por tabla, ¿no? Sí, por tablas. Pero, dónde se encuentra la presión crítica y la temperatura crítica? ¿Dónde cree que se encuentra? En el punto crítico. La gráfica. En el gráfico, en el punto crítico. O sea, si yo hago la ecuación del domo, si yo hago
la ecuación del domo, ese punto que está acá arriba es lo que hemos llamado el punto crítico. O sea, que tiene valores, si esto es temperatura, esto sería temperatura crítica. Y si aquí está pasando una isobara, esta isobara sería la presión crítica. O sea, sería el valor de la presión crítica. Entonces, mire que este punto no es igual a los demás. ¿Alguien decía ahora también en tablas? Sí. Usted puede ir a tablas de vapor en la misma tabla A1, y va a encontrar que esa tabla tiene las propiedades del punto crítico. Mire que acá dice propiedades del punto crítico. ¿Ya? Entonces, esas propiedades del punto crítico, usted va a ver que está la temperatura y la presión. Y la temperatura crítica del agua es 647 Kelvin. 647.1 Kelvin. ¿Listo? Entonces, permítame, vuelvo acá. Permítame, ya, vamos a ver. Entonces, esta no es. Esta. Entonces, resulta que esta gráfica, yo puedo hallar el Z que está en el eje Y. O sea que... O sea, yo acá puedo venir y calcular el Z igual a PV sobre RT por un método gráfico, en el cual yo tengo mi temperatura, mi presión, y vengo acá y con mi temperatura y mi presión vengo a estos gráficos y calculo el Z. Profe, esa temperatura y presión reducida es presión dada sobre presión que teórica. Crítica, sobre la Ok. presión crítica, que la presión crítica es del punto crítico y que aparece también en las tablas A1. Es Ok, un valor constante. La temperatura crítica, o sea, el punto crítico es constante y fijo para cada sustancia. O sea, una sustancia, dos sustancias no tienen el mismo punto crítico. ¿Listo? Entonces, el objetivo es... Dígame. Había una fórmula que decía que Z era igual como al volumen actual sobre el volumen ideal. Sí, tiene ¿Ese es razón. volumen específico o volumen? Sí, es volumen específico. Volumen específico porque usted puede tener lo siguiente. Usted puede tener un volumen específico ya establecido de una sustancia real. Y puede tener un volumen específico calculado como gas ideal. ¿Cierto? Entonces, la diapositiva le decía a usted, mire, es que Z es igual al volumen real sobre el volumen ideal. Entonces, si Z es igual a 1, es porque el volumen real es el mismo valor del volumen ideal. ¿Cierto? Entonces, de ahí sale que usted pudo haber obtenido un volumen y justo el volumen le dio el mismo valor cuando usted lo calcula por la ecuación PV igual a RT. Entonces, usted ahí dice, mire, Z es igual a 1, por lo tanto, es un gas ideal. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos el gráfico, tenemos valores de temperatura reducida y tenemos en el eje Y valores de presión reducida. ¿Cómo creen ustedes que sería el algoritmo o el paso a paso para poder calcular el Z de una sustancia? Si a usted le dan la temperatura y la presión, ¿cómo hace? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Hay que ir a las tablas para encontrar la temperatura normal y después se Pero a usted le divide dan, sobre a la usted le dan, temperatura ¿no? crítica. A usted le dan el valor de temperatura y presión. O sea, yo le digo, mire, este gas yo lo tengo a tanto valor de temperatura y tanto valor de presión. ¿Usted qué hace con esos dos valores? Profe, inicialmente busco las presiones respectivas críticas y la temperatura crítica para hallarlo a las presiones reducidas y la temperatura reducida. Y con base a eso podría entrar a tablas y meterlo también en la ecuación para Z. Z igual a PV sobre RT. Y a partir de allí relacionar la presión reducida que me dé y el Z respectivo que me dé según la ecuación. Dicho de otra forma, lo que dice el compañero,
primero, usted tiene la temperatura. Segundo, usted divide la temperatura sobre la temperatura crítica. Tercero, usted saca la temperatura reducida, ¿cierto? O sea, usted tiene ya cuál curva de estas es la que va a trabajar. Luego dice, mire, cuarto, usted tiene la presión. Quinto, usted busca la presión crítica. Sexto, usted calcula la presión reducida, o sea, el eje X. Entonces ya con esto, séptimo, con temperatura reducida y presión reducida, calcula Z. ¿Y cómo calcula? Pues si usted tiene un valor de Z, llega hasta la curva de temperatura reducida y se va al eje Y y donde le dé, ese es el valor de Z. Y luego ese valor de Z, ¿cierto? Usted lo va a utilizar en la ecuación P por B igual a Z RT. Y con eso calcula, ¿qué va a calcular? ¿Va a calcular presión? ¿Usted calcularía presión acá con esta ecuación al final? Volumen. ¿Volumen por qué? ¿Por qué sabe automáticamente que es volumen? Porque presión ya la dan. Presión ya no la dieron, temperatura Que ya es la no la única dieron. incógnita, profe. Exacto, es la única incógnita. Z nos la dan en el libro y Z lo acabo de hallar por este método. Ese es como el algoritmo. O sea, usted calcula las condiciones reducidas, con eso entra al gráfico y calcula el Z. Bueno, vamos a ver un poco más. Permítame. Aquí. Entonces, hay algunas características. Entonces, aquí viene la solución de las preguntas que me estaban haciendo ahora. Ojalá no se haya desconectado alguno de los chicos que preguntaron. De la carta de compresibilidad generalizada, profe, ¿cuál es la carta de compresibilidad generalizada? Este gráfico es la carta de compresibilidad. De la carta de compresibilidad generalizada se hacen las siguientes observaciones. A presiones muy bajas, o sea, a presiones reducidas muy por debajo de 1, los gases se comportan como gas ideal sin considerar la temperatura. O sea, no importa qué temperatura estén, después de que sea a una presión reducida muy baja, pues ya se considera una presión reducida menor a 1, ya se considera gas ideal. ¿Cómo así, profe? Sí, entonces permítame. Eso es si usted tiene, mire que si usted, ese es el valor de presión reducida, este valor acá, presión reducida de 1. Si usted tiene valores muy por debajo, mire que las curvas, si usted por ejemplo tiene 0.5, mire que las curvas se van acercando a 1. Inclusive si usted tiene un valor muy por debajo, por ejemplo acá, en esta zona, vamos a hacerle acá, presión reducida muy por debajo de 1, muy por debajo de 1, mire que en esta franja, si yo veo, mire que ellas se acercan mucho al valor de 1. O sea, usted podría considerar si tiene presiones muy bajas, sin importar qué temperatura tenga. ¿Por qué sin importar qué temperatura tenga? Porque mire que cada una de estas curvas que va saliendo es una temperatura diferente y aún así no importó. Se podría considerar gas ideal. Profe, ¿cómo sé yo? Bueno, si usted tiene la presión, divídalo sobre su presión crítica y si ese valor es muy por debajo del 0.05, ya usted puede considerar que eso es un gas ideal. Segunda condición, y esta creo que es, para mí es más infalible. La segunda condición dice que a temperaturas altas, superior a la temperatura reducida mayor a 2, es posible suponer con muy buena precisión el comportamiento de gas ideal independiente de la presión. Mire que aquí dice temperatura reducida mayor a 2. Entonces volvemos al gráfico generalizado y mire que acá dice temperatura reducida igual a 2. Miren acá. Dígame, Samuel, pregunta. O sea, profe, que la temperatura y la presión en ese domo son independientes, ¿verdad? O sea, uno No, puede esto no es un domo. encontrar Esto no es un domo. en la carta.
Ajá, en la carta. Son independientes. O sea, Sí, es sí, decir, porque que yo puedo saber el comportamiento independientemente en la presión, como puede ser también por la temperatura. no, ojo, ojo. Usted necesita sí o sí dos variables. Siempre, siempre para definir Ok. un sistema, usted necesita dos variables. Lo que pasa es que le están diciendo acá, si usted tiene una presión reducida demasiado baja, sin importar qué temperatura tenga, ya lo podría considerar como un gas ideal. O, en este caso, si usted tiene la temperatura reducida mayor a 2, o dicho de otra forma, que la temperatura que usted esté trabajando sea mayor que 2 veces la temperatura crítica. Porque recuerde que temperatura sobre temperatura crítica es temperatura reducida. Y dijimos, si la temperatura reducida es mayor a 2, con muy buena precisión, usted puede considerar que tiene gas ideal. Pues miren, esta curva que estamos viendo acá es TR2, o sea, temperatura reducida 2. Y esta curva, mire que está muy cerca a la línea de Z igual a 1, sin importar qué valor tenemos en el eje Y. Mire que acá no sabemos qué valor en el eje Y tenemos de presión reducida. Mire que acá tenemos presión reducida 1, 1, 5 y sin importar eso, después de que se cumpla que la temperatura que usted tiene es mayor que 2 veces la temperatura crítica, esto ya es un gas, bueno, aquí lo voy a colocar, Z igual a 1, o sea, un gas ideal. Entonces, para responder la pregunta de Valeria, profe, ¿cómo sé que es un gas ideal? Pues mire la temperatura. Si la temperatura que tiene usted es mayor que 2 veces la temperatura crítica, ¿de dónde saco la temperatura crítica? Del libro, de la tabla A1. Si la temperatura que yo estoy trabajando es mayor que la temperatura crítica, yo ya me comporto como un gas ideal. ¿Listo? Pero es mayor 2 veces, profe, porque Mayor 2 veces. sí, ok. O sea, no es que sea 1.5, 1.8, no. Mayor a 2 veces la temperatura crítica. Ejemplo, si la temperatura crítica son 300 Kelvin, yo debo tener la temperatura en 600 Kelvin para considerar que yo ya puedo utilizar la ecuación de gas ideal. ¿Alguien iba a hacer una pregunta ahora? Sí, profe, que ahí también decía independientemente de la presión, excepto cuando PR es mucho mayor que 1. Entonces también hay Sí, que tener sí. eso en cuenta, sí. Lo que pasa es cuando dice mucho mayor a 1, la compañera que dice es que usted tenga una presión extremadamente alta, o sea, una presión mucho más grande que 1, que lo que esté haciendo es comprimiendo ese gas. O sea, usted tiene un compresor, usted está haciendo que eso lo comprima. Entonces, mire que aquí esta curva, si usted ve en esa curva TR igual a 2, llega hasta T a presión reducida igual a 4.5. O sea, de 4.5 no hay valores. Quiere decir que ahí ya hay una afectación y ya no se podría considerar como gas ideal. Pero es muy buena la apreciación que hace. Profe, yo le podría pedir un favor. Dígame. Dentro de este tablero que va a publicar, desglose, digamos, esos 8 puntos que usted escribió ya. Acá, los Y, o sea, desgloso, ¿en qué sentido? que le añada, digamos, el detalle, como temperatura dada, hallar la temperatura reducida y eso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a señalar. Los voy a pasar aquí abajo. Y les voy a colocar como la idea. Entonces, la temperatura nos la da el problema. La temperatura sobre la temperatura crítica. Esta sale de la tabla A1. Ya. Temperatura reducida. Valor de curvas. El valor de las curvas en el gráfico. Presión, pues nos la da el problema. Presión crítica, entonces está en la tabla A1. Presión reducida, eje X del gráfico. Con TR y PR calculamos Z, donde Z está en eje Y del gráfico.
Y listo. Y aquí calcula ya los valores. Ahí más o menos. El compañero que nos dijo ¿Qué pasó, profesor? que si así Ah, le ok. parece bien el Sí, desglose. sí, le agradezco. Igual vamos a hacer un problema. Pero bueno, vamos. Entonces, ya proyecto. Entonces dice, la desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es muy cercano, o sea, se desvía ese comportamiento cuando se va acercando al punto crítico. Dicho de otra forma, el comportamiento de gas no ideal es muy cerca del punto crítico. El comportamiento de gas ideal es hacia la parte superior, ¿cierto? Y en la parte cercana, comportamiento de gas ideal a muy bajas presiones. Sin embargo, cuando está muy cerca de esta curva, se llama vapor. En el caso, pues, por ejemplo, del agua. Listo, viene entonces una pregunta. Organicen, colóquele número, orden, colóquele orden de cuáles son los pasos que usted debería seguir para calcular el valor de Z. El valor, pues, como tal, el valor del volumen. O sea, vamos a calcular el volumen. Ya pueden responder, pueden ir respondiendo. En su celular, recuerde, las 87 personas que, no, miento, no, sí están, las mismas personas de Zoom son las mismas personas que están conectadas al Nearpod. Van respondiendo. Bien, Daniel. Valentina, bien. Bien. ¿Qué sucede con los demás? ¿Cuál debería ser el paso a paso? En orden, ¿cuál debería ser el orden? Profesor, Dígame. disculpe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede volver un momentico a donde estaba antes para donde tenía los pasos y eso? Si me Que le tomé devuelvo la captura, pregunta, pero... si me ¿Cómo? devuelvo la pregunta, se cancela. O sea, Ah, ok. porque estoy acá. No, mentira, ya sé. Aquí creo. Sí, sí, ahí, exacto. Usted Vamos disculpe, a ver. es que tomé 3, captura y luego tomé otra vez y se me borró. 2, 1. ¿Qué estoy tratando de comprobar? ¿Quiénes sí están pendientes? Listo. Vamos a ver, falta gente. Juan Felipe, Sebastián, Nicole, José, Padilla, Villalba. Vamos, muchachos. Se fueron al baño. Rina, Esteban, Kenny. Bueno, entonces vamos a ver los resultados o vamos a ver cuál es el orden como tal. Voy a cerrar ya la pregunta. A cerrar la pregunta, vamos a ver. Listo, entonces el orden es, primero busco, entonces vamos a colocar el punto acá, primero busco los valores de temperatura crítica o presión crítica. Profe, Con ese eso, fue el primero. perdón, es el de chanfle. El primero, profe. Sí. Busco. Entonces, luego con los valores de temperatura y presión crítica, pues calculo los TR. ¿Por qué? Porque yo con esto lo divido con la temperatura crítica. Luego con esos valores me voy al gráfico. Luego en el gráfico determino el valor de Z mirando en el eje Y y luego ese valor de Z voy y lo utilizo en la ecuación PV igual a ZRT. Y ahí calculo lo que me habían pedido. Bueno, vamos a hacer ahora sí los problemas. Vamos a ponerlo en términos generales. Entonces mire lo que dice. Determine el volumen específico del refrigerante 134A
a 1 megapascal y 50 grados Celsius. Por favor, ustedes tienen también sus tablas. Este ejercicio lo voy a llevar ya para el tablero. Ustedes tienen sus tablas de vapor. Por favor, busquen. Vamos a ver aquí. Aquí y vamos a ponerlo fijo. Listo. Entonces, vamos a ver. Aquí está, determine. Entonces vamos a ver, determine el volumen específico, o sea, el volumen específico del refrigerante. Ojo que ya nos están diciendo no es agua, es refrigerante. Y nos están dando la condición de presión y de temperatura. Con, primero, ecuación de gas ideal, o sea, punto A, P por B igual a R por T. Y nos están pidiendo que calculemos el volumen específico, o sea, R por T sobre presión. ¿Me siguen ahí? ¿Jóvenes? Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. O sea, el primer punto nos están diciendo que lo haga por la ecuación de gas ideal. O sea, PV igual a RT. Entonces de aquí despejé el volumen, porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el volumen específico del gas? Entonces, del gas o de la sustancia que tengo acá. Entonces, volumen específico lo despejo de acá y me da R por T sobre presión. ¿De dónde saco la R? Jóvenes. La constante. ¿Sí? La tabla 1. La tabla 1. Entonces voy a tablas A1, busco el refrigerante R134A y veo que su constante es 0,08149. Entonces voy a calcularla, voy a colocarla ya. Acá. Entonces me dice que esto es 0,0, ya me olvidó, 0,08149. Unidades, kilojoule, kilogramo, Kelvin. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya tengo la R. Profe, Dígame. eso es volumen específico, ¿verdad? Sí, es volumen específico. ¿Cómo diferencia ustedes cuando yo escribo volumen total? Volumen total es así y volumen específico es curveado. ¿Listo? Bueno, entonces, temperatura. La temperatura, bueno, 50 grados Celsius. ¿Está bien, cierto? Profesor, no se pasa Tiene que que ser en Kelvin, ¿no? Solo Kelvin. Tiene que ser en Entonces, Kelvin. voy a colocar aquí una anotación donde dice que y se me olvidó decirle ahora, las ecuaciones de estado utilizan variables termodinámicas absolutas. ¿Qué significa eso? Que si usted está hablando de temperatura, debe estar en Kelvin, y si usted está hablando de presión, asegúrese que es presión absoluta. Profe, ¿cómo así presión absoluta? Recuerde que presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Debe estar seguro. De hecho, las tablas de vapor, la columna de tablas de vapor, cuando usted entre en la tabla de vapor, ahí dice presión absoluta. Tiene que ser presión absoluta. Por lo tanto, estos 50 grados le debo sumar más 273 para que me den en Kelvin y luego yo pueda cancelar los Kelvin. Y la presión, me dice que la presión es 1 megapascal. Como esto está en kilojoule, yo debo colocarlo en 1000 kilopascales, que es lo mismo que 1 megapascal para que yo pueda cancelar las unidades de kilojoule. Y ahora sí, ¿cuánto les da a ustedes ese volumen específico? ¿Me dicen, por favor? 0.026. 0,026. ¿Qué sigue después del 6? Un 3. ¿Y qué otro dato? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ahí? Metros cúbicos sobre kilogramos.
Y hemos calculado, esto es volumen ideal, lo voy a colocar acá, ideal. ¿Por qué es ideal? Porque fue calculado con la ecuación de gas ideal. Vamos por el B. El B dice, utilice la carta de compresibilidad generalizada. Entonces, ¿se Profe, acuerdan cuál era el? Dígame. disculpe, no es, o sea, no es del, o sea, sí es del ejercicio, pero, o sea, es como que, porque en este caso escogió 4 decimales. No, debería haber colocado 5 decimales. Por eso le Ah, preguntaba que qué número seguía. ¿Qué número seguía? Así, ¿Qué número? 2. ¿Cómo? Ah, bueno. 3-2, o sea, 26-32. Listo, gracias. ok, gracias, profe. Listo, ahora, entonces vamos a utilizarlo Profe. con la, dígame. Pero igual, ¿por qué escoge tantos decimales? Porque primero es un volumen específico, los volúmenes específicos requieren varios decimales. La otra es porque el valor de esa constante tiene 5 cifras decimales, 5 cifras decimales. Entonces aquí yo utilizaría más o menos para determinar este volumen específico. O sea, ¿cómo yo sé cuántas cifras decimales? Es el que más seguridad o el mayor precisión, el instrumento o el valor que mayor precisión me dé allí. No es el que más tenga cifras. Lo que pasa es que esta es una temperatura, esto es una presión que es dada de entrada y este es el valor que nos dieron de la constante. Entonces, como determinar el valor de volumen específico que se requiere y poder calcular el error, porque aquí nos dicen compare los valores. Entonces, ahorita lo vamos a ver cuál es el error. Bueno, el B, dígame. ¿Cuáles son los valores que usted utilizó para hallar la presión? Recuérdemelo, por favor. ¿Cuáles son los valores que yo utilicé para la presión? Pero la presión no la estaban dando. La presión ya no la estaban dando. Mira que aquí ya está, 1 megapascal. Ah, ok. Lo siento. Listo, no hay problema. Ahora, la B. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los paso a paso para utilizar la tabla de compresibilidad? ¿Cuáles eran los paso a paso? Entonces, primero. Buscamos la temperatura y la presión crítica. Ah, bueno, temperatura crítica y presión crítica. La temperatura crítica, entonces vamos acá un poco el zoom. Aquí. Entonces ya les muestro. La temperatura crítica del refrigerante es 4. ¿Esto es 4000 o 4? Vamos a ver. No, esto es 4.059 megapascales. Entonces lo voy a anotar acá. 4.059 megapascales. Y la temperatura crítica es 374.2. 374,2 Kelvin. Entonces ya con eso yo puedo calcular, ya teniendo esos resultados, pues yo calculo que la temperatura reducida, alguien me calcule eso por favor, y la presión reducida. Entonces, temperatura reducida, ¿cuánto me da la temperatura reducida? ¿Alguien? No sería 273 sobre 374.2. 273 no, 273 más 50, porque es la temperatura que tenía, o sea, 50 pasado a Kelvin, o sea, 50 más 273. 323. 0.8631. 7. Profe, 0.8631 kelvins. 0.83. Vamos a dejarlo allí. Y acá vamos 86. con... 86, profe, 86. 8631. Es 86. Gracias. Y la presión reducida, pues sería 1 megapascal dividido 4,059 megapascales. O sea, eso da como 0.25, si no estoy mal. Me dice si les da diferente. 0.2178 megapascal. Profe, ¿Cuánto? 0.21. Sí, profe, 0,25 aproximadamente. 0.25, listo. Entonces, ¿dónde está ese gráfico? Resulta que las tablas, vamos a ver, a buscarlas después de todas las tablas de vapor. Vamos a ver qué están acá. Ya, pero no la he mostrado. Permítame, ese libro. Aquí. Estas son las tablas de vapor, miren. O sea, usted ve un poco de líneas.
Y entonces yo lo que hago, o lo que voy a calcular es, permítame un momento. Lo calculo. Ok. Permítame. Entonces, yo voy a calcular y me dice, mire, el 0,83 es la temperatura reducida. Entonces, yo veo que estas curvas que bajan y suben, yo debo buscar la que diga 0,83. No sé si se alcanzan a ver ahí. Me dice si pueden ver o no pueden ver las curvas como están allí. Profe. Listo. Entonces, 0,83. ¿Si era 0,83? 86. 86. Ah, 0,86. Era 0,86. Entonces, permítame. No veo acá. Acá. Aquí. Entonces, las curvas 0, 0, 0, 0,86. Entonces, mire, más aquí en forma rápida. Entonces, aquí está 0,85. O sea, cerca de esta curva, que es de temperatura reducida. Y la presión reducida era 0,25. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle una línea. Permítame, que no sé por qué no me deja. Línea, dibujar. Entonces, 0,25, 21, 22, 23, 24, 25. Esto es 0,25. Disculpen ahí. O sea, esto es muy burdo. Solamente es para mostrarles que no tengo acá la regla. Aunque bueno, la tengo allá. Y cuando cruzo con 0,85, que es la presión reducida, se supone que yo vengo acá. Pero en ver si yo lo puedo hacer mejor con otra. Aquí. Entonces voy a dibujar y me dice 0,25. Entonces me voy aquí. Más o menos. Y cruzo con esta curva. Y entonces allí es donde yo me voy a cruzar hasta el eje. Hasta el eje Y. O sea que esto sería como 0,83. Z igual a 0,83. Ese es el deber ser. O sea que yo voy, cuando ya calculo el Z, pues simplemente, ya sé que esto me da Z igual a 0,83, que yo creo que puedo tener algún error de tema de ojo, de gráfico. Y puedo reemplazar del PB igual a ZRT. Puedo reemplazar, despejar el volumen y decir que esto es Z por R por T sobre presión. O sea, 0,83 por la constante, que ya la tenemos del anterior, 0,08149. Por favor, vayan haciendo los cálculos. Lo multiplico por la temperatura, que es 323 Kelvin. Gracias. Y lo divido entre 1000 kilopascales. ¿Me pueden dar el valor? 0.02157. 2157 metros cúbicos sobre kilogramo. Eso es lo que le está dando. Que a diferencia de este valor de 0,026, pues hay un pequeño cambio. La pregunta era, hey, mire, compare esos valores obtenidos con el valor real de 0.021796. ¿Ustedes de dónde cree que sale este resultado? ¿Alguien sabe de dónde sale este resultado? De las tablas de vapor para refrigerantes. Ajá. ¿De dónde sale? Sale de las tablas de vapor.
Entonces, voy a verlo, lo voy a hacer el paso a paso de cómo se obtuvo ese valor. Entonces, yo me voy a las tablas de vapor de refrigerante y veo la presión de 1000 kilopascales. Entonces, yo busco un megapascal, de hecho es un megapascal. Un megapascal, acá está un megapascal del refrigerante y miro la temperatura de 50 y miro que a la temperatura de 50, o sea, ya lo voy a señalar. Aquí, no me lo señalan, no sé por qué, pero aquí es una presión de 1 megapascal y una temperatura de 50. Entonces mire que él se viene acá, mire el volumen específico, eso es volumen específico, y me da 0,021796. Entonces ese valor de 0,021976 que dice el problema sale de las tablas de vapor. Entonces mire, cuando yo lo comparo, ¿quién se parece más a ese valor? Entonces, por gas ideal, el volumen específico me dio 0,02632 metros cúbicos sobre kilogramo. El real es 0,021796 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el real y el corregido, digámoslo así, corregido, o sea, Z, me dio 0,02157. ¿Quién tiene menos error? ¿El corregido o el gas ideal? Corregido. Corregido. El corregido. Y mire que el corregido lo hicimos de cierta forma no tan estructurado, tan al punto, hacerlo pues fino, hacerle el zoom al gráfico y todo. La buena noticia de todo esto que estamos viendo acá es que anteriormente, antes de este semestre, Profesor, a mí el corregido me dio 0,02184. Igual, profesor. Igual, ¿sí? profe. Entonces, bueno, hay que hacer una Profe, a pequeña mí también me da corrección acá. igual. Entonces, a alguien se Creo le que es fue mal. porque la temperatura la pusieron como un valor exacto y no le pusieron el punto 15. Ah, bueno, que tuve en cuenta el factor de conversión. Bueno, pero bueno, punto 2184 me dicen, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Pero mire que ese pequeño cambio de tener en cuenta o no tener en cuenta el punto 15, pues bueno, le cambió algo allí. 0,2184. Bueno, les muestro entonces acá, jóvenes. Antes de este semestre, para evaluar esto en un pequeño quiz que se hace, uno le pasaba el gráfico y el estudiante tenía que hacerlo. Para sorpresa, para beneficio, pero bueno, no sé cómo lo quieran llamar, ya existe, bueno, existe hace mucho tiempo, pero como estamos en la onda de utilizar Excel, ¿cierto? Como estamos en la onda de utilizar Excel, pues mire que ya hay una tabla en el cual usted escoge acá la sustancia, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a hacerlo. Y vamos a ver propano, hidrógeno, helio, no está. Mire que no está acá. No está las sustancias. Entonces, ¿qué hacemos? Él dice, mire, si usted no tiene ese valor, entonces, permítame. D35. Entonces, usted aquí, en el D35, coloque la temperatura crítica. Entonces, la temperatura crítica, ya dijimos que era, permítame que la voy a ver. La temperatura crítica es 374.2. Entonces aquí coloco 374,2. ¿Ya? Y la presión, bueno, y ahí. Y aquí la presión es 4,059. ¿Ya? Y automáticamente él hace los cálculos, ¿cierto?
Vamos a ver si de pronto me equivoqué yo. Si le metí. No, es que aquí está en kilo. No, y era 4.000. 4.000. Chanfle, perdón. 4.059. O sea. Y este sí estaba bien. Sin Kelvin. Y mire que aquí nos dio el Z corregido. O sea, el Z sin la necesidad de ir a hacer todo el proceso en el gráfico. Ya esta tabla se lo hace automáticamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto que estamos haciendo o estamos diciendo? Ya, nosotros le vamos a compartir esta tabla que está en sistema inglés o está en sistema, bueno, aquí hay un error y es que no le cambié la temperatura, le cambié la presión crítica y la temperatura crítica, pero yo también tenía que cambiarle las temperaturas acá. ¿Cuál era la temperatura? Que estaba a 50 Celsius y estaba a 1000 kilopascales. Y entonces, ahora sí, va y me calcula y mira el resultado que me dio. ¿Cuánto fue que nos dio a nosotros el Z, el corregido? 0,86. 0,80 y qué? 3. 6. Sí, profe, 86. 6. Bueno, vamos a verlo. Yo lo tengo acá. Nos dio 0.83. Sí, 0.83. Aquí nos dio 0.83. Entonces mire que esto tuvo error y aún así se acercó de cierta forma el resultado a esto. Vamos a hacerlo. Entonces, bueno, Z igual a 0,80. Ya voy a ver cuánto fue que nos dio en el Excel. 85. Profe, pero en el Excel usted cambió la 85.72, profe. sustancia. El Z ¿Cómo, del Excel perdón? es 0.8572. No, 0,857. No llegó hasta el 2. Profe, Allá que no si llegó. usted en el Excel cambió la sustancia. No sé si eso también. No, porque y es una buena pregunta. ¿Qué hago si la sustancia? Resulta que no la cambié porque no está en esta lista que está acá. Entonces, lo que le dicen a usted, mire, ¿su sustancia está acá? No, no está acá. Entonces, ¿qué le dice? Ponga la temperatura y la presión, pero acá, donde está en amarillo, más abajo, coloque los valores que usted requiere. Y él lo calcula internamente y hace que es 0.857. O sea que ese resultado 0,857, por lo tanto, el volumen es igual a Z por P por, perdón, temperatura por R sobre presión, o sea, 0,857 por temperatura 323 Kelvin por R, 0,08149 dividido 1000 kilopascales. Por favor, calculan allí para cerrar. 0.022. 0,020. ¿Qué sigue después del 2? 2.5. 2.5. O sea, 2, 5.5. 2,5. ¿Así? No, 2.5.5. 255, ¿ya? Metros cúbicos sobre kilogramo. Y este tiene un método, pues digamos, con ecuaciones y todo que está escrito internamente en el Excel. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan cuál fue el proceso que está detrás de ese Excel, ¿ya? Así como las monitorías de Caroline, de la monitora Caroline les dice cómo se hacía la interpolación doble y todo, y las ecuaciones que salían. Aquí le estamos mostrando qué hay detrás de esto, para calcular el Z. Entonces, esa hoja de Excel la van a tener ustedes disponible para que lo utilicen, ¿sí? Y para cerrar, bueno, ya, yo 2 minutos y cierro con esto, jóvenes. Y es que no son las únicas ecuaciones de estado que tenemos nosotros. O sea, existen muchas más ecuaciones de estado. Por ejemplo, la de Van der Waals, que es la misma ecuación de gas ideal, solo que tiene una corrección. Mire que aquí dice P, B, R, T, pero a la P le hicieron una corrección, a la P le hicieron una corrección, a la B le hicieron una corrección.
¿Qué sucede si A y B son igual a 0? Dígame en qué se convierte esta ecuación. La ideal. La ecuación de ¿Sí? los O gases. sea, esto es 0 y automáticamente cuando A y B son 0, la ecuación queda en PB igual a RT, o sea, la misma ecuación de gas ideal. Entonces, Van der Waals es uno de los autores. Hay otros autores como Biddle y Brickman. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos le colocan otras constantes. ¿Y por qué le ponen más constantes? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando comenzamos hoy, comenzamos con esta curva y decíamos, mire, es que esta verde es la del gas ideal que se comporta como una línea, pero puede haber otra ecuación que va dando más curvas para tratar de coger más puntos. Pero ¿de qué depende de que tenga más quiebres esta curva? De la cantidad de constantes o del grado de un polinomio. Entonces, cuando nosotros vemos unos autores como los que hemos visto acá, que nos dicen que tienen varias constantes, lo que están haciendo es tratar de que las curvas sean tan flexibles que traten de coger muchos puntos. Y así como está Brickman, está Benedict, Wipp y Rubin, que son tres autores, que han hecho una ecuación de P con volumen, que tienen otras constantes, tiene mayor cantidad de constantes para hacerlo más curvos, más flexibles. Y mire que tienen todas estas constantes para tratar de que los puntos caigan sobre esa curva. Conclusión o resumen. Cada vez usted va a tener más constantes para tratar de que la ecuación trate de coger más puntos, pero va a ser más complicado manejar esa ecuación. En un meme se resumiría de esta forma. Esta es la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT. Esta es la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Rubin y así sucesivamente. Usted le puede colocar cuantas constantes quiera para que la curva o la ecuación de la gráfica tenga la suficiente flexibilidad para tomar todos los puntos que usted quiera. Pero esto va a hacer que se complique un poco más el manejo de sus ecuaciones. ¿Listo? Ahora sí, terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Sí, profesor, si la sustancia está allí en la tabla, o sea, no toca colocar Sí, la presión completamente. crítica. Exacto. Completamente. Usted tiene la ecuación, la escogen. Esos valores y estos creo que aquí no necesitaría y aquí tampoco necesitaría. Y él le calcula a partir de esta información que tenga acá. Y mire, nitrógeno a 50 y 1000 me está diciendo que su Z es igual a 0.998. O sea, casi 1. O sea, Z igual a 1. O sea, gas ideal. Gas ideal, exacto. ¿Listo? Listo, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.